Pero para desdramatizarlo un poco, porque no creo que sea tampoco tan traumático, lo que sí puedo decirle es que esto podría tener un efecto interesante en la medida en que la gente empiece a ocuparse de los temas de política exterior, en la medida en que haya una especie de socialización de la información sobre esta materia y se genere una opinión pública ilustrada y consciente y razonable sobre estos temas. A la gente no le importa normalmente la política exterior. La gente está demasiado ocupada con las cosas del día a día, y eso no pasa solo en Colombia, ¿no? En Estados Unidos, una encuesta de hace un par de años del Pew Center le preguntó a los estadounidenses cuál es el principal problema de la política exterior de su país, y la mayoría contestó el desempleo. La respuesta no sería muy distinta en el país, pero un país que quiere ocupar un lugar en el mundo tiene que empezar a discutir abiertamente estos temas. Y quizás la opinión pública ilustrada exija también a senadores y representantes un poquito más ilustrados. Gracias, profesor Morán. Para la profesora Andrea Mateus, Wilson Bonilla, RCN Radio, usted hace referencia en el Pacto de Bogotá, doctora, sobre las implicaciones que esto tendría. ¿Por qué de pronto no ampliar, por favor, el tema de Ecuador, teniendo en cuenta que este fallo igual no se sabe cuándo será proferido, pero de todas maneras estamos vinculados a este? ¿Y qué incidencias jurídicas para el tema de la protección de los derechos humanos trae este fallo para Colombia? Bueno, en relación con Ecuador, básicamente, en relación con el Pacto de Bogotá, Ecuador hace una aplicación en contra de Colombia, como lo refería, por presuntos daños que se hayan generado por las aspersiones de herbicidas químicos en la frontera, presuntos daños que alega Ecuador en su aplicación, que van dirigidos contra la integridad territorial, también dirigidos contra los individuos. Y en este aspecto trata de tocar un poco el tema de derechos humanos cuando refiere que afecta un poco el proyecto de vida y el sustento de los individuos en la frontera, porque está afectando sus cultivos, y es básicamente no solamente atenta directamente contra la vida, porque genera enfermedades, no solamente digamos alega Ecuador en este momento, sino a futuro, sino porque también pues está acabando con estos cultivos que son el sustento de los ecuatorianos o de los pobladores de la región fronteriza. El fallo, digamos, el caso está todavía en una etapa muy inicial. Llegar a predecir un fallo, creo que ya hemos visto las consecuencias negativas que eso genera. Creo que el mensaje, y con esto no quiero de pronto confundirnos o generar un error, no estoy diciendo que no se deba hablar sobre los fallos, claramente se debe hablar, y creo que se ha demostrado que eso ha sido equivocado en mi parecer, mantener a la población en general en ignorancia sobre lo que está ocurriendo, pero no de pronto predecir algo que no necesariamente es muy claro cuál va a ser el resultado. Entonces, retomando el tema de Ecuador en relación con el Pacto de Bogotá, uno de los criterios de competencia que alega Ecuador está en relación con el Pacto de Bogotá, alega el artículo 31, pero no solamente alega ese criterio de competencia, alega también que somos parte de una convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, y en esa convención se establece en el artículo 32 una cláusula que da también competencia para la Corte Internacional de Justicia. Entonces, digamos, en las dos vías la Corte tendría competencia y no habría lugar pues en virtud de la denuncia referir que la Corte no puede conocer de ese fallo. Gracias, profesor. Buenos días, Freddy Moreno de la agencia Colprensa. Para los profesores Jaramillo y Said, aquí se mencionó el caso de Níger, en el que por el conflicto limítrofe la guerrilla interna pretendió desestabilizar ese país. ¿Podría ocurrir lo mismo acá en Colombia? Y para el profesor Arévalo, ¿el Consejo de Seguridad de la ONU podría apelar a la fuerza para acatar el fallo en caso de que Colombia no lo haga? Gracias. Vamos por orden alfabético, profesor Arévalo. Bueno, respecto a lo que preguntas al Consejo de Seguridad, hay que entender que la fuerza, tanto como medida
para los estados como para el Consejo mismo es la última ratio. Debe entenderse que la noción de fuerza en el sentido del derecho internacional no siempre está referida únicamente a la violencia. Existe a lo largo de todo el capítulo una gran cantidad de medidas que en última son de fuerza porque son impositivas, sin por fuerza entender que va a haber presencia militar, que va a haber un ataque, que ellos van a llegar a correr los amojonamientos. No, las medidas que por demás, por la época en que se plantearon, son hoy un poco desactualizadas. Habla de interrupción de las comunicaciones telegráficas, de interrupción de los correos, de medidas de sanciones económicas adaptadas a la actualidad, pues empezarían por el ámbito económico o por lo menos por resoluciones que denuncien internacionalmente el incumplimiento y que se refieran a lo que puede plantearse desde la Comisión de Derecho Internacional como responsabilidad del Estado. Entonces las sanciones empezarían seguramente por el tema diplomático, por el tema económico y por la declaración de que el Estado está violando el derecho internacional. En todo caso, la competencia sí existe en virtud del capítulo 7 para que el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, sea quien haga que se cumpla el fallo cuando una de las partes en conflicto solicite y demuestre el incumplimiento. Ese sería el escenario. Gracias, profesor Arevalo. Profesor Jaramillo. Pues yo tracé el paralelo con Níger y Camerún, pero no tanto para comparar al movimiento de emancipación del delta del Níger con las FARC. Yo pensaría que hay dos diferencias sustanciales entre los casos. El primero es que el MENT depende en extremo de la explotación de recursos, especialmente del petróleo en esa zona. La guerrilla de las FARC históricamente ha demostrado ser una guerrilla mucho más adaptada para sobrevivir y tiene una ideología mucho más clara, algo que no se ve de una manera tan patente en el MENT. Y lo segundo es que Nigeria tiene una tendencia a la desintegración mucho más marcada que Colombia. Nosotros en los últimos años, claro, hemos enfrentado un conflicto, pero no se podría comparar con lo que ha tenido que vivir Nigeria. Si usted revisa desde hace por lo menos 2 años y medio, ellos han tenido que enfrentar una violencia post-electoral, digamos, porque se altera un principio de que Nigeria está dividida como en 2 grandes comunidades que se alternaban el poder, musulmanes y cristianos. Eso se altera hace 2 años y Nigeria, digamos que es un país mucho más, eso le da cuenta más bien de un país mucho más fragmentado, algo que no está tan presente en Colombia. Entonces me parece que la incidencia de las FARC en el fallo no es tan evidente como si lo fue el del MENT en su momento con Nigeria y Camerún. Gracias, profesor Jaramillo. Profesor Sajid. Bueno, hay algo bien interesante y es que las FARC han tenido 2 departamentos en los que nunca han hecho operaciones militares, ni el Amazonas ni el archipiélago de San Andrés. Recordemos que las FARC también son colombianos y como buenos colombianos no tenemos la desgracia de no ser un país naval, un país marítimo y perfectamente volcado hacia la cordillera. No en vano el centro de despliegue estratégico de las FARC es la cordillera oriental, ahí se centran todas las operaciones militares. Entonces para las FARC, digamos, no hay mucho interés en manejar el tema. ¿Por qué? Porque uno, hay un aliado estratégico que obtuvo beneficios por el fallo. 2, está en proceso de negociación. No vale la pena, digamos, rescatar el tema porque no hay, digamos, a quién echarle la culpa palpablemente, es un tema institucional. Y 3, digamos, nunca han mostrado ese interés. Las FARC son una guerrilla netamente de montaña y un poco selvática que nunca han tenido el interés naval. Nada más para eso. Gracias, profesor. Nicolai Abril, de Cable Noticias. Yo quería preguntarle al profesor Arevalo por el tema del Congreso, de la prelación que hay en letra del derecho internacional. ¿Qué le queda al Congreso para, bueno, en medio de toda la oposición que hay de algunos sectores para reconocer el fallo en la delimitación de fronteras? Y para el profesor Abello, la pregunta es, Chile ya se está, digamos, en este nuevo capítulo con Perú. Expresidentes chilenos han dicho que la Corte Internacional, después del fallo con Colombia, del fallo salomónico con Colombia, dicen que se está jugando la legitimidad de la Corte. ¿Qué tanto así se puede poner la Corte Internacional en ese banquillo en el que ya algunos sectores de Chile lo están poniendo? Gracias, profesor Abello. Bueno, muchas gracias. Varias cositas con relación a su pregunta. Yo no creo que el fallo haya sido salomónico. Si bien se hizo referencia a que el fallo fue salomónico, a Colombia lo único que le dan es única y exclusivamente lo que le corresponde, de acuerdo con el Tratado de Sierra-Bárcenas de 1928. En ese sentido, yo creo que la Corte, en las circunstancias especiales, ha podido hacer una interpretación que fuera un poco más favorable a Colombia. No con esto quiero decir
que se hayan apartado del derecho y mucho menos que hayan sido corruptos. Y en ese sentido, creo yo que son dos visiones del derecho y la interpretación de la Convención del Barrio. Entonces no creo que haya sido salomónico. Por otro lado, ¿qué pasa con Chile y Perú? Creo que es el mismo problema que había con Colombia y que había entre Colombia y Nicaragua, y entre Nicaragua y Honduras. Es que hay uno de los estados que cree que la delimitación marítima está hecha y otro que cree que no está hecha. Y es entrar a determinar si los tratados que se celebraron efectivamente determinan una línea marítima entre los dos estados o no. Yo no creo que haya un tema de legitimidad de la Corte. Yo creo que la Corte es absolutamente legítima desde el momento de su elección. No se nos puede olvidar que estas personas son absolutamente reconocidas por su conocimiento en derecho internacional, que son presentadas por los estados a las Naciones Unidas y que tienen que ganar la elección al mismo tiempo en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad. Gústenos o no nos guste, el fallo es un fallo absolutamente jurídico, que en el momento de determinar qué era lo equitativo y qué no era lo equitativo, en las circunstancias especiales, creo yo que no nos reconoció muchas cosas que ha debido reconocernos. Pero ese es un tema totalmente distinto a si el fallo es o no es jurídico. Si ustedes miran además cómo se conforman los equipos en el reciente caso entre Perú y Chile, y si miran cómo se conformaron los equipos en el caso entre Malasia y Singapur, se darán cuenta que quienes están asesorando a los estados son abogados de tal trayectoria que van más allá, que no puede hablarse que haya amiguismos entre ellos, sino es un profesionalismo absoluto, en tal sentido que hay unos, y si usted mira los equipos de Nicaragua y el equipo de Colombia en la segunda parte, como en un momento dado son contratados por un estado y se encuentran dos abogados que en otro caso están enfrentados. Y yo creo que eso denota el gran profesionalismo que hay en el manejo de corte y como ya le había mostrado antes también cuál es el profesionalismo de los jueces que están ahí. Gracias, profesor Bello. Profesor Arévalo. Bueno, muy bien. Respecto a la posición del Congreso frente al fallo y de pronto profundizando en uno de los conceptos en los que ahondábamos al principio, es importante aclarar que la supremacía del derecho internacional respecto a los efectos finales de las cosas que se deciden en sede internacional no implica la erosión de la soberanía legislativa del Estado, por ejemplo. Todo lo contrario, es la soberanía la que ha forjado y ha ayudado a construir ese acuerdo de la supremacía del derecho internacional. Teniendo eso como base, podemos entonces decir ¿qué puede hacer el Congreso? Si bien no puede, frente a los efectos, realizar ejercicios legislativos que sean contrarios a la decisión de la Corte, puede hacer esfuerzos ingentes y además prudentes para desarrollarlos y para adoptarlos, justamente buscando esa conexidad, esa coordinación entre los distintos estamentos del Estado en el tema de la política exterior. Así bien, uno podría entonces llegar a tres hipótesis que son las hipótesis positivas de lo que yo mostraba como hipótesis negativas. Podrían hacer reformas constitucionales que permitan la adopción sana del fallo, obviamente respetándolo, pero también desarrollando sus efectos. Podrían hacer un ejercicio de tratado, teniendo en cuenta pues que Nicaragua tiene un título jurídico que va a hacer valer y que de ahí para adelante pues le puede firmar muchas cosas a Colombia, pero difícilmente va a desconocer su título jurídico. Y también puede hacer leyes de la República, como le compete esencial e históricamente a los parlamentos, para precisamente desarrollar los efectos del fallo.
no entrando en una negación irredenta y abyecta del asunto, sino más bien buscando una aplicación integradora y una aplicación que desarrolle los efectos del fallo de la mejor manera para el Estado colombiano. Entonces también hay cosas por hacer en ese sentido. Gracias, profesor Arevalo. Buenos días, Cristina Ferrer de Comundo Radio. Mi pregunta es para la doctora Andrea Mateus. ¿Cuánto tiempo tiene Colombia para acatar el fallo y qué otro elemento jurídico tiene Colombia para hacer una negociación bilateral y no acatar en su totalidad el fallo? Me refiero a que las personas que viven de la pesca puedan explotar ese recurso en esas aguas. Bueno, básicamente la pregunta está dirigida en dos sentidos. Ahí va. Gracias. La pregunta, si la entendí bien, va dirigida en dos sentidos. Primero, acatamiento del fallo. Aquí viene una discusión que se ha tenido un poco en la academia también, y es, ¿realmente podemos hablar de acatamiento o es más una palabra con un tinte un poco más político? Técnicamente debería hablarse más de cumplimiento o incumplimiento del fallo, donde también ha habido una discusión, y es que ¿qué hay que cumplir? ¿Cierto? Finalmente la Corte, ¿qué es lo que ordena? Está reconociendo unos derechos, está fijando, digamos, unos límites marítimos y reconociendo pues territorio que, como muy bien lo decía el profesor Abello, ya le pertenecía a Colombia en virtud de un tratado. Entonces realmente sería un tema, como lo refería el doctor Nieto Navia, de aplicación del fallo. Eso tiene que ser inmediato, es decir, aquí no hay lugar a ningún, como ya también lo indicamos, no hay lugar a ningún recurso de reposición ni de apelación, y posiblemente se podría pensar, no estoy diciendo que para este caso, pero existe la opción de revisión y de aclaración, pero no necesariamente también, como lo decía creo que el profesor Molano, opera, porque hay unas características específicas, unos requisitos específicos cuando hablamos de revisión. Revisión requiere un hecho nuevo que no haya sido conocido por las partes. ¿Y cuál es el hecho nuevo? Creo que ya ha quedado bastante claro con el ejemplo que nos ponía el profesor Molano en cuanto a uno de los mitos, que efectivamente no hay un hecho nuevo. Y digamos, o por lo menos sí, un hecho nuevo que no haya sido conocido por las partes. Y en cuanto a la aclaración está también encaminada no a hechos, claramente no puede referirse a hechos nuevos, y sería una aclaración que no se da respecto de la parte motiva del fallo, sino de la parte resolutiva del fallo. Entonces es solamente cómo logramos interpretarlo. Si se va a buscar esa aclaración, porque efectivamente hay partes del fallo que parecieran, digamos, de la decisión, que parecieran complicadas de aplicar, y decide el gobierno optar por esta vía, entonces pues claramente sí ya no es tan inmediato en el sentido de que se requiere el pronunciamiento o esperar el pronunciamiento de la Corte, pero pues tengo entendido que no es necesariamente la decisión por la que va a optar el gobierno. En cuanto a negociación bilateral con Nicaragua para efectos de... Pues que digamos que tengo entendido que solamente se puede utilizar el transporte, es decir, pueden ir, moverse, pero no pueden utilizar el recurso que tienen las aguas, es decir, la pesca. La parte económica. Digamos que ¿qué elemento jurídico tendría Colombia para negociar con Nicaragua eso? ¿Y se podría negociar, en un dado caso, entrar a negociar? Sí, puede existir, efectivamente, digamos, el derecho del mar básicamente está regulado por una convención negociada en el seno de las Naciones Unidas, la Convención del Mar de 1982, y consagra que establece unas porciones territoriales de mar, unas porciones de mar, perdón, precisamente una de esas es la zona económica exclusiva, en donde se le confieren unos derechos económicos al Estado para explotación de recursos, y existe esa posibilidad de hacer un acuerdo entre los estados, en donde Colombia podría hacer un acuerdo con Nicaragua en este sentido. Tengo entendido que dentro de los expertos nombrados por el gobierno para asumir y saber cómo dirigirnos en relación con este fallo, se está buscando ver la solución de pronto más adecuada. Unos planteaban la posibilidad de hacer un acuerdo directo con Nicaragua. Existe la posibilidad, el instrumento jurídico puede ser un acuerdo bilateral que tiene efectos jurídicos, o un tratado que, digamos, también es un poco más riguroso, formal, tiene que ser por escrito y demás, pero que también tiene efectos jurídicos. La otra opción que decían algunos es,
¿por qué no le pedimos a la Corte Internacional de Justicia que cuando aclare refiera este tema? Pero entonces volvemos a la discusión de sobre qué es la aclaración. Entonces realmente el instrumento jurídico sería más el acuerdo entre los estados. Gracias, profesora Mateo. Sí, gracias. Henry González, de Caracol Televisión. Al profesor Jaramillo, la pregunta, usted mencionó los 4 casos de países que han desobedecido fallos de la Haya. No me quedó claro, me parece que no lo mencionó. ¿Realmente hubo alguna represalia? ¿Realmente hubo algún castigo? ¿Realmente hubo alguna consecuencia grave para el país que desobedeció o desacató el fallo? Quisiera conocer si realmente la hubo y cuál fue. Y al profesor Abello, dice usted que el fallo es absolutamente jurídico, pero digo yo, los jueces a veces también se extralimitan, los jueces a veces también, digamos, pueden emitir fallos que sean desproporcionados. ¿Usted creería que entonces no hay absolutamente nada que hacer? No, los abogados son expertos en pegarse de una coma o de una tilde para buscarle la comba al palo, como se dice. Y eso se ve aquí en Colombia y se ve en todos los países del mundo. No es posible que internacionalmente pueda haber algún derecho a pataleo, digamos, para que se corrija o se modere el fallo. Gracias, profesora Bello. Hay una vieja figura jurídica conocida como el jus patalendi al que usted hace referencia. Sin embargo, esta es una decisión que no tiene apelación posible. Efectivamente, cuando yo hablo que en el momento que al momento de tomar las circunstancias especiales, creo que no tuvo en cuenta para Colombia muchas cosas que le habrían favorecido, entre otras lo que mencionaba en la exposición, el haber tenido al archipiélago como unidad y tomar las islas individualmente. Eso no quiere decir que el fallo no sea jurídico. La Corte se preocupó mucho porque fuera equitativo. Tan se preocupó por eso que nos da una mano y no lo deja en 1-8, sino en 1-3. Imagínense cómo habría sido esto donde hubiera quedado en una relación de 1-8 la diferencia de espacios marítimos. Si fueron 2/3 partes lo que se perdió con el fallo. A mí la parte que más triste me parece del fallo es que uno espera que le resuelvan un problema, no que le generen un problema, y es el tema de los enclaves. ¿Qué hay a futuro? Mucho se ha dicho que es injusto que no haya una segunda instancia, que los senadores y los representantes a la Cámara decían que finalmente se había logrado cambiar eso, que un proceso de una única instancia. Pero hay que recordar por qué se puso la única instancia también en las instancias políticas. Y era porque se trataba de los jueces de las más altas calidades, que se pueden equivocar, sí, pero en ese sentido nunca se va a tener un tribunal perfecto. Usted puede irse a una apelación y tampoco va a tener un tribunal perfecto. ¿Y cuántas veces tiene uno que seguir hasta encontrar una segunda instancia perfecta? Por la forma, y como ya lo referí, como son elegidos los jueces, con una representación global por países, por sistemas jurídicos, y la forma como es esa elección en esos dos foros en Naciones Unidas, son los jueces de las más altas calidades. ¿Cuáles serían los jueces que podrían estar por encima de unos jueces que tienen todo ese proceso para ser elegidos? Y, por ejemplo, mirando lo que es el Pacto de Bogotá, vemos que hay otros mecanismos de solución de controversias. Y en la medida en que no se logra resolver el problema con esos otros mecanismos, hay una última instancia, que es la Corte Internacional de Justicia. Entonces, bajo una perspectiva de varias instancias, en los tratados internacionales también hay otras que son la negociación diplomática, la investigación, hacer un estudio por expertos, la conciliación, el arbitraje. Y finalmente, los estados no lograron llegar a un acuerdo bajo todas esas figuras que hay, entonces vamos a la Corte Internacional de Justicia. Y yo creo que en eso
pues a la ministra y al actual gobierno, que le han caído muy duro a mi modo de ver, cuando son los que menos influencia tuvieron en todo el proceso, por no decir que no tuvieron influencia. Pero yo sí creo que la ministra en algo sí tiene toda la razón, y es que es más fácil ser historiador que vidente. Si hubiéramos sabido en el año 80 cuál iba a ser el resultado del fallo, lo primero que cualquiera habría hecho, abogado, no abogado, experto, no experto, habría sido retirar la declaración de aceptación de la competencia de la Corte de acuerdo con el 36.2 del Estatuto y haber denunciado el Pacto de Bogotá de acuerdo con el 36.1. Pero lo que pasa es que hasta hace 3 semanas nadie se imaginó que el fallo fuera a salir en ese sentido. Entonces, buscar culpables es muy difícil cuando había unas reglas de juego que eran claras y que las habíamos aceptado. No sé si... Gracias, profesor Abello. Profesor Jaramillo. No, pues muy brevemente, yo digamos que no estaba comparando el grado de afectación que tenían esos estados por haber sido condenados por la comunidad internacional, sino que estaba tratando como de plantear que, digamos, Colombia no es un caso que se le pueda comparar, o que son unas circunstancias que se le puedan achacar ahora a lo que estamos viviendo nosotros. Y lo decía porque yo no creo que a la política exterior colombiana le interese que la asocien con la posición que en un momento asume una Argentina que está bajo la tercera junta militar. No creo que a Colombia le interesa que la asocien con un Estados Unidos que politiza el derecho internacional, o que lo ignora, o que pasa por encima de él. Y mucho menos creo que a Colombia le interese que la asocien, digamos, con un Israel que desafía constantemente normas básicas del derecho internacional o del derecho internacional humanitario. Pero no con esto quería decir que esos estados sí les había pasado algo. Pues el mejor ejemplo de eso es Israel. Israel constantemente omite, ignora, viola el derecho internacional y el DIH y no le pasa absolutamente nada. Pero pues yo hablo como internacionalista, yo creo que el derecho está mucho más ligado al deber ser, ¿no? Como a la deontología, y me parece que uno no puede ser tan excesivamente pragmático, y menos, y eso es lo que quería como resaltar en mi exposición, cuando tiene detrás la tradición de la que hace tanta alusión Colombia, ¿no? En los últimos años. Era básicamente eso. Gracias. Mi nombre es Santiago Mendoza, del periódico Mercado de Dinero. La pregunta va para el profesor ¿De dónde, perdón? De Mercado de Dinero. La pregunta va para el profesor Germán Sajid, y quisiera saber, estaba hablando sobre, digamos, la improvisación que había entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y lo que es el Ministerio de Defensa. ¿Cree que con esta coyuntura podría haber en el futuro esa sincronía a la que tanto se desea, profesor Germán? Es lo que debería ser, ¿no? Pero realmente inclusive hoy estamos a puertas de cumplir el fallo, porque se debe cumplir el fallo, pero en este momento tenemos, por ejemplo, 7 unidades de superficie cerca del 82. Y ya mencionaron ustedes muy bien, el 82 nunca fue frontera. Entonces, ¿qué hacen allá? Tenemos 2 unidades en la retaguardia del archipiélago esperando instrucciones. Tenemos constantes, esta semana Nicaragua ha hecho muchas denuncias que son ciertas, de constantes sobrevuelos de aeronaves de Fuerza Aérea Colombiana sobre buques pesqueros nicaragüenses, lo cual está poniendo, ¿qué? En entredicho, 1, el pilar fundamental de nuestra política exterior, que es el respeto al derecho internacional. 2, la ambigüedad en la decisión que pretende tomar el gobierno por la coyuntura interna y externa, que es muy delicada. Y 3, eso mismo que usted está preguntando, el divorcio entre los 2 ministerios. ¿Por qué? Porque tienen objetivos muy diferentes. Mientras el objetivo en este gobierno, como Andrés lo explicó muy bien, era la diplomacia dorada, ¿no? O sea, ser la bisagra, entre comillas, entre el norte y el sur, ser, digamos, el país que facilitaría el tema de diplomacia e integración regional. Por el lado del Canciller y por el lado del Ministerio de Defensa es derrotar militarmente una insurgencia, es contradictorio. Mientras no se solucione el conflicto, nunca va a haber una armonización entre los objetivos del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, para eso tiene que haber una finalización del conflicto, de algún modo. Antes imposible. Gracias, profesor Seguí. Sí, nuevamente yo quisiera preguntar, no sé realmente si me quisiera contestar esta pregunta, porque todos podrían. Sin yo ser abogado, me atrevería a decir que un juicio se pierde no necesariamente porque el juez esté parcializado o porque la contraparte tenga la razón, sino porque yo puedo hacer una pésima defensa de mis derechos sobre lo que estoy reclamando o defendiendo. La pregunta es hasta qué punto creen ustedes la defensa de Colombia pudo haber fallado, pudo, como se está diciendo, haberse confiado de que Nicaragua era un país de pacotilla
de que eso ya estaba ganado, de que ya teníamos toda una tradición histórica y títulos de la realeza y no sé qué, que nos daban todo el derecho y que eso aquí no iba a pasar nada más, y por eso a todos nos dio tan duro el fallo. ¿Hasta qué punto falló la defensa? Pues yo creo que a los profesores les encantaría a todos referirse a esa pregunta. Profesor Abello. Mire, yo ahí tengo sentimientos encontrados. Durante la primera etapa del proceso yo fui bastante crítico en lo relativo a las excepciones preliminares. Me parece que el secretismo con el que se manejó fue excesivo. Y vuelvo y juega, yo hago referencia a cómo están conformados los equipos de Perú y Chile hoy en día, y todos los profesores de Derecho Internacional chilenos y peruanos hacen parte del equipo. Creo que había muchas cosas que se podían aportar, sin embargo, hubo una estrategia que fue dirigida por la Cancillería. Yo creo que, y por lo que pude hablar con ellos, trabajaron bastante. Una parte era la estrategia que manejaba el líder del equipo aquí, el embajador Julio Londoño, y otra la que manejaban los abogados en toda la preparación de documentos que se debían presentar a la Corte. Yo sí creo que hubo un gran error, y el gran error fue no haber vendido la idea de que el fallo del 2007 fue un triunfo. Fue un triunfo en la medida en que nos dieron lo que ya teníamos: San Andrés, Providencia, Santa Catalina, pero perdimos el Meridiano 82. Si desde ese momento se hubiera presentado claramente esa situación, yo creo que la situación política hoy en día sería muy distinta. No estaríamos en este momento en que hay tanta reacción visceral frente a la decisión, porque aún en algún programa de televisión en el que estuve en estos días, había una persona de San Andrés a la que entrevistan y le dicen: es que en este momento, oyendo a la persona que está en el estudio, me vengo a enterar que en el 2007 se había perdido el Meridiano 82. Yo creo que el gran error estuvo en no analizar de forma adecuada esa decisión del 2007. ¿Que se dijo o no se dijo? Sí se dijo. Y tengo muy presente también, pues no solo un editorial que hizo El Espectador, que lo ponía en duda. Decía: bueno, aquí hay un problema con esta decisión. Sin embargo, y creo que ahí no solo pecan quienes desde el Ministerio de Relaciones Exteriores por haber vendido el lado positivo de ese fallo, pero ante todos los medios de comunicación, que no fueron críticos ni leyeron en forma adecuada lo que había sucedido en el 2007. El trabajo de los abogados y el trabajo tanto los internacionales como los de la Cancillería, dentro de lo que yo pude oír en las audiencias y dentro de lo que yo pude ver que fue el trabajo que ellos realizaron, yo creo que sí hubo un trabajo que fue adecuado y que fue idóneo. Gran parte de lo que pudo haber faltado nos lo da la Corte de forma, lo dice la Corte en el fallo, y es cuando desecha la teoría del uti possidetis juris con relación al tema marítimo. Ahí empieza el problema, y es que cuando uno mira lo que ha sido la evolución del derecho del mar, obviamente cuando sale en 1803, derecho del mar no había. Es decir, los límites marítimos dependían del poder de las armas.
No es sino en el siglo XX que ya empieza a avanzar y pasamos a 3 millas náuticas, después pasamos a 6 millas náuticas, vienen las convenciones de Ginebra del 58 sobre el derecho del mar, y viene la Convención de Montego Bay de 1982. Entonces yo no creo tampoco que la Corte esté equivocada en el sentido de decir, para 1813 el último possidetis juris usted no lo puede aplicar para el mar. Lo que pasa con eso, y es la consecuencia que hay ahí, es que creo, y no sé si se olvidaron o no lo tuvieron en cuenta, pero es que el Esguerra Bárcenas es un tratado donde Colombia le reconoce a Nicaragua una soberanía sobre unos territorios que eran nuestros. Y esa es la parte que se pierde porque la Corte desecha la teoría del uti possidetis juris. Pero eso se demostró y se aportó durante el proceso. Entonces yo no creo realmente que haya habido un error de parte de la defensa en sí misma. No sé si le... Gracias, profesor Abello. Profesor Zahid. El profesor Abello ha dicho algo muy interesante, y es decir que en el 2007 nos alegramos por la noticia de que San Andrés, Providencia y Santa Catalina era nuestra. Es que eso no estaba en duda. Eso no estaba en duda. Eso hemos mantenido la soberanía desde 1819. Ha sido nuestra. ¿Y por qué nos alegró? Es que nosotros tenemos una mentalidad terrestre. A nosotros solo nos interesa la tierra, no nos interesa el mar. Y coincido que el equipo era idóneo, el equipo de la Cancillería fue muy bueno. El problema es de mentalidad. No entendimos lo que Nicaragua quería. Nicaragua no quería la tierra, Nicaragua quería el mar. ¿Por qué? Porque los recursos estratégicos están en la pesca, en el gas, en las bolsas de gas y en las bolsas de petróleo que están ahí. Es muy interesante y a la vez preocupante que la Corte nos haya dicho que no logramos probar plena soberanía en el resto de cayos. O sea, nos puso en duda nuestra propia soberanía. ¿Por qué? Porque nunca hemos hecho uso del terreno, de la tierra. Tenemos unas unidades de infantería marina que van y vienen, unos soldados, no sé si armados o no armados, pero no hemos hecho uso como tal. Y eso, por ejemplo, Venezuela sí lo hace. Por eso mismo perdimos los monjes. Los monjes son 2 piedras que la Armada venezolana utilizaba para cañonear con su fuego de artillería y llevaba a mujeres guayús de la parte venezolana a que tuvieran sus hijos allá. Es decir, ellos hacían un uso continuo de la tierra, nosotros no. Entonces ese es el gran peligro. Abandonamos la tierra más allá de las 3, digamos, islas grandes, y por eso mismo la Corte nos dice no probaron plena soberanía, porque solo hemos entendido soberanía como un tema netamente militar. De ahí un problema catastrófico. No hubo comunicación de la Cancillería con la ciudadanía raizal. Los diferentes miembros de la Asamblea Departamental y sus presidentes denunciaron constantemente. La Cancillería nunca ha venido, nunca ha hablado con nosotros. No hemos manejado el tema de seguridad alimentaria, de seguridad humana. ¿Qué va a pasar con los pescadores? Entonces, posiblemente, ¿qué pueda pasar? Hacemos un tratado con Nicaragua para permitirles pescar a los ciudadanos isleños, lo cual está muy bien. Pero ¿qué pasa? Ese ciudadano isleño no es colombiano en términos culturales. El tipo no es católico, no es mestizo, no habla español. Poco a poco y mentalmente su lealtad va a ir cambiando. Vayan a Leticia, la gente donde quiere estudiar. Los niños quieren ir a estudiar en Manaus, si tienen plata, Sao Paulo. No hablan español, hablan portuñol. Un país como Nicaragua maneja muy bien el tema de fronteras mentales, y en 20 o 30 años, muy posiblemente la ciudadanía de San Andrés o querrá ser independiente o querrá anexionarse a Nicaragua. Es un tema de geopolítica y cultural muy importante que toca tener en cuenta. Gracias, profesor. Un par de preguntas más, ya se nos está acercando la hora. Muchas gracias. Constanza Vieira, corresponsal de la agencia Interpreservice. Quisiera en primer término preguntarle al profesor Ricardo Abello, pero si alguien más quiere aportar, muchas gracias. Yo quisiera saber si se hubiera podido cambiar el curso del fallo de la Corte Internacional de Justicia, si se hubiera tenido una actitud diferente en 2007, menos propagandística, más reflexiva, más crítica también por parte de la prensa. Gracias. Yo la verdad creo que el curso del fallo no habría cambiado.
lo que habría cambiado es la reacción que hay hoy en día, en donde ha habido una reacción que, como lo dice el profesor Said, yo creo que siempre hemos sido totalmente terrestres. Quienes nos preocupábamos por lo que estaba pasando con las islas éramos muy pocos, y resulta que hoy en día los que estamos siendo señalados por no querer adoptar una teoría de no cumplir el fallo somos quienes decimos: en este momento ya no hay nada que hacer y el fallo debe cumplirse. Jurídicamente creo yo que este proceso ya terminó. Lo que queda ahora es las rutas de la diplomacia y de la política para tratar de ayudarle a quienes realmente lo necesitan, que son los pescadores artesanales, que tanto nos han importado, que solamente que todavía hay dudas de cuántos son, no sabíamos cuántos eran. Entonces creo que ha habido una política de olvido hacia San Andrés, Providencia, Santa Catalina, y yo creo que si de verdad queremos evitar lo que dice el profesor Said de una fuerza independentista, creo que lo que hay que hacer es unas políticas coherentes hacia las islas, que nunca han estado, con o sin Corte Internacional de Justicia. Independientemente de este fallo, yo creo que lo que debemos hacer es recordar que San Andrés, Providencia, Santa Catalina y las demás islas, islotes y cayos son colombianas, y que debe haber una política clara, no solo en enviar dinero, porque el tema no es de mandar plata, sino que haya unas políticas sociales, económicas, de inclusión. Si no, acuérdense lo que sucedió, salió hace unos meses en el periódico de esta señora a la que no le han podido poner una multa porque no ha habido un policía que hable inglés. Y ellos están defendiendo su idioma y se está generando un problema, no porque la Corte haya dicho que solamente hay 12 millas náuticas de mar territorial hacia el oeste, sino porque no hemos tenido unas políticas adecuadas hacia las islas. Gracias, profesor Abello. Este evento está previsto hasta las 11 de la mañana, quiere decir que nos faltarían 5 minutos, no hay más preguntas de los medios. Si alguien del público desea hacer una última pregunta, bienvenido es. Le rogamos el favor de identificarse. Sí, mi nombre es Carlos Varela, soy profesor de la Facultad de Jurisprudencia, Teoría Constitucional y Teoría del Estado. Bueno, básicamente para el doctor Ricardo Abello es la pregunta. Yo creo que el retiro o la denuncia del Pacto de Bogotá por parte del gobierno colombiano, pues le está dando la razón históricamente a la República. Gracias. Muy amable. Decía que la denuncia del Pacto de Bogotá por parte del gobierno colombiano históricamente le está dando la razón a la política exterior venezolana. Ya se hizo referencia a los peñascos de los monjes. Y resulta que Venezuela durante todo este tiempo ha recorrido las vías de la diplomacia y de la política exterior, y no me estoy refiriendo al gobierno Chávez, a la República Bolivariana de Venezuela, sino a los Estados Unidos de Venezuela de hace 50 años. Entonces ese es un primer aspecto. Venezuela nunca aceptó el Pacto de Bogotá. Venezuela ha sido muy cuidadosa en aceptar la competencia de la Corte Internacional de Justicia de nosotros. Le estamos dando la razón a Venezuela y vamos a empezar a hacer lo que ha hecho Venezuela con nosotros durante los últimos 50 años. Ese es el punto que quisiera plantearle al profesor Abello, en primera instancia, por su muy autorizada opinión. En segundo lugar, él hizo un resumen del fallo, pero el tiempo tan breve como él lo advirtió no le dio la posibilidad de referirse a un aspecto del fallo que me parece a mí fundamental. Se determina los derechos económicos sobre las aguas suprayacentes, que es lo que corresponde al concepto de zona económica exclusiva, pero no hay una definición sobre la plataforma continental.
Es más, la señora canciller tiene preocupaciones y por eso la denuncia del Pacto de Bogotá. Un dato. ¿Qué pasa frente a algo que se ha manejado en los medios de comunicación y es la posibilidad de explotaciones petrolíferas cuando no está clara la titularidad de los derechos en el caso de los recursos de la plataforma continental? En tercer lugar, el estatuto de la Corte señala en el caso del recurso de revisión, perdón, del recurso de interpretación, que se trata de precisar el sentido y alcance del fallo. Más allá de la consideración de que el fallo se ha proferido en derecho y las consideraciones muy juiciosas sobre el derecho del mar, etc. De hecho, ni Costa Rica ni Panamá existían como estados cuando comenzó a avanzar en los temas del derecho del mar. Están temas como el de la plataforma continental, están temas como el de la posibilidad de establecer una zona de explotación común, como lo hizo el gobierno colombiano en el Tratado Sanín-Robertson de 1991. Y en ese sentido también, pues no sé si el recurso de interpretación, sentido y alcance del fallo sea procedente, más cuando el gobierno colombiano lo que está tratando de ganar es un tiempo, ya estoy aquí hablando no de derechos sino de política, para poder manejar la situación que se ha generado en la opinión pública. Entonces mi pregunta va en ese sentido. No es posible utilizar, de acuerdo a la autorizada opinión, ese criterio de interpretación sobre el sentido y alcance del fallo, lo dice textualmente el estatuto. Y en lo que tiene que ver con los derechos de los pescadores artesanales, la zona de explotación común. Muchas gracias. Profesor Abello. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, profesor Carlos Adolfo Arenas. Varias cosas. A mí sí me preocupa el retiro del Pacto de Bogotá, el haber denunciado el pacto. Sin embargo, creo que es un acto bastante simbólico y jurídicamente lícito el hacerlo. Y creo que es de las pocas manifestaciones jurídicas que tiene Colombia para decirle a la Corte: no estoy contento con la decisión que usted tomó. Eso es la parte positiva de la denuncia. ¿Qué me preocupa a mí? Más allá del plazo que sigue en vigor de un año, el que mencionaba la doctora Mateus, lo que a mí me preocupa más adelante es que no nos pueden demandar, pero en sentido contrario nosotros tampoco podemos demandar. Y en esas relaciones con los demás estados, parte del Pacto de Bogotá, yo no sé hasta qué punto sea una buena estrategia no tener ese mecanismo. Viene el segundo punto al que usted hace referencia, que viene unido con este, y es el tema de la plataforma continental extendida, y en el hecho que en el fallo efectivamente la Corte determinó que no aceptaba esa pretensión nicaragüense porque era una modificación a la demanda original, y en ese sentido procesalmente no fue aceptado. En consecuencia, la ministra y sus asesores han dicho que existe el riesgo de que vuelvan a presentar una demanda para pedir la plataforma continental extendida en la medida en que no fue objeto del fallo. En sentido contrario, lo que sí fue objeto del fallo es la parte terrestre. Entonces todo eso entra a ser parte de cosa juzgada, la plataforma continental extendida no. Sin embargo, creo yo que esa petición nicaragüense o esa eventual petición nicaragüense ante la Corte no podría tener mucho futuro, porque una de las cosas que también se dice en el fallo, y son los estudios que había realizado Colombia también con anterioridad, en el Caribe hay un fenómeno de plataforma continental superpuesta, y en ese sentido, pues Nicaragua considera que su plataforma continental nos llega hasta las 100 millas náuticas de Cartagena. Básicamente estaríamos ahí mirando la plataforma continental nicaragüense. Varias cosas. Al ser superpuestas, difícilmente esa teoría de la plataforma continental extendida podría ser aceptada. Y lo otro es que de todas formas
hay unas costas que se enfrentan y en ese sentido el concepto, la teoría de la plataforma continental extendida no podría ser aceptada en el sentido en que se estaría también afectando la plataforma continental colombiana y que no puede generarse inequidades también en el mar Caribe. Hoy en día yo creo que si hay un estado que está feliz con la decisión es Costa Rica, que no ratificó el Tratado de Delimitación Marítima con Colombia y que en este momento se le abrió la puerta para poder llevar el caso a La Haya y obtener mayores espacios marítimos de los que tenía hasta ahora. Si estamos siguiendo o no la posición venezolana, creo que nunca la hemos seguido. Ellos se cuidaron mucho de no aceptar la competencia de la Corte, pero también se cuidaron de tener juez. Nosotros hicimos todo lo contrario. Nos cuidamos de que la Corte fuera competente y no nos preocupamos por tener un juez. Creo que el fallo, y tal vez de las cosas positivas del fallo, es que en un eventual proceso con Venezuela por el Golfo de Coquibacoa, el fallo nos es favorable, el fallo con Nicaragua, en la medida en que determina que es posible que existan enclaves. No sé, en ese sentido, creo que se debería aprovechar la oportunidad y estudiar todos los mecanismos que hay y el tratado donde se le otorgaba la competencia a la Corte para dirimir el conflicto sobre el Golfo de Coquibacoa, mirar si todavía es viable llevar ese proceso, y yo creo que deberíamos llevarlo. Pero pues una cosa es lo que uno opina desde las aulas, otra lo que opinen quienes están liderando estos temas en el alto gobierno. No sé si le... ¿Qué haría el tema del petróleo? El tema del petróleo. Yo creo que ese es toda la exploración y explotación de hidrocarburos. No debemos olvidar que ahí está el Sea Flower, que la UNESCO determinó que era patrimonio, y en ese sentido yo creo que no solo Colombia, en toda esta parte política y diplomática que debe seguir adelante, una de las cosas que debe hacer es proteger el Sea Flower, pero yo creo además que la UNESCO va a hacer todo también para proteger esa zona, o por lo menos eso espero. Pero perdón, ¿son claros los derechos a donde el fallo en Nicaragua para pretender adelantar explotaciones petroleras cuando no hay claridad sobre la plataforma continental? No hay claridad sobre la plataforma continental, en dónde están las 188 millas náuticas más las 12 millas de mar territorial, pero donde según tengo entendido están o creen que hay zonas de eventual exploración y explotación de hidrocarburos, está más en lo que se conoce como la zona rosa, todo lo que era el meridiano 82 con el paralelo 15. Entonces, ¿aquí eso no amerita la interpretación del fallo? Esa es la otra pregunta. Pero requeriría que se generara el conflicto primero para que pueda dar la interpretación, y eso implicaría de antemano que se está cumpliendo con el fallo. O sea, es que la aclaración del fallo no es cómo vamos a cumplir con la decisión y cuáles son los mecanismos para que haya un buen entendimiento y una buena aplicación de la decisión. No, ahí ya Colombia estaría reconociendo que esa es zona económica exclusiva de Nicaragua. El fallo lo dice. El fallo lo dice. Y sí, efectivamente sí hay una duda, y por eso si ustedes miran el mapa, el último mapa de la decisión, hay una parte en punticos en amarillo, porque todavía no se sabe exactamente a dónde llegan esas 200 millas, o técnicamente se debe hablar de 188 más 12, pero sobre eso sí hay duda todavía. Sí. El gobierno está señalando que la Corte Internacional desconoció los derechos humanos de la comunidad raizal y que en ese sentido es inaplicable un fallo en ese sentido.
Pero para nosotros poder decir eso, yo quiero saber si la defensa de Colombia incluyó el tema de los derechos de la comunidad raizal dentro de la defensa que se presentó ante la CIJ, porque de tal manera pues, se está negando algo que no se pidió. Es que esa respuesta no es de sí o no. Yo sí veo muy difícil que en un proceso interestatal se invoquen tantos argumentos de las personas que están viviendo en un momento temporal que es totalmente distinto al de un Estado. Y yo le contestaría si usted le pregunta hoy a los habitantes de las Malvinas que si quieren ser ingleses o quieren ser argentinos, creo que todos sabemos la respuesta. Y por la derecha usted se le estaría negando los derechos que tiene Argentina sobre esas islas. Bueno, les agradecemos muchísimo su asistencia a este evento de contribución de la Universidad del Rosario a los grandes debates nacionales, a los profesores, a los medios de comunicación, y vamos a seguir atentos a la evolución de este tema de tanto interés para Colombia. Muchas gracias.